Bienvenidos hermanos a Teofanía Veritas. El día de hoy hablaremos sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Un tema que, bueno, a primera vista parece sencillo, pero tiene una profundidad que de verdad vale la pena explorar. Totalmente. Porque a veces pensamos en los mandamientos como imposiciones, ¿no? Como reglas que nos limitan. Exacto. Y la primera clave para entenderlos es justo lo contrario. No son imposiciones, son mandatos de un Dios que nos ama. Es una guía. Y que nos creó libres. Eso es fundamental. No somos títeres, ¿eh? Dios nos dio el don del libre albedrío. Así es. Y mucho del mal que vemos en el mundo, pues es consecuencia directa del mal uso de esa libertad que se nos dio. Me gustó mucho una reflexión sobre eso. Dios creó todo bueno, con un orden natural, ¿cierto? Cierto, todo tiene un orden. Los ríos tienen su cauce, la naturaleza, sus ciclos. Y los problemas surgen cuando nosotros, con nuestra libertad, vamos en contra de ese orden. El ejemplo era clarísimo. Si construyes tu casa en el cauce de un río seco, pues no puedes culpar a Dios cuando venga la crecida y se la lleve. Actuaste en contra de un orden que ya existía. Justo. Y los 10 mandamientos son entonces como esas condiciones, esas instrucciones para vivir en alianza con Él, pero siempre dentro de nuestra libertad. Son las cláusulas, digamos, del pacto de amor que Dios nos ofrece. Y para entender ese pacto, tenemos que irnos a la historia de Moisés, a ese momento clave en el monte Sinaí. Uf, una historia potentísima. El llamado de Dios desde la zarza ardiente. La misión de liberar a todo un pueblo. Y luego esos 40 años en el desierto, que son una metáfora perfecta de nuestra propia vida espiritual, ¿no? Totalmente. Esas pruebas, las dudas. A veces nos pasa como a los hebreos. Nos quejamos y hasta extrañamos las cebollas de Egipto. Sí. Extrañamos nuestras antiguas esclavitudes, porque la libertad a veces cansa, da miedo. Cansa esperar. Y eso nos lleva al momento del becerro de oro. Moisés tarda en bajar del monte y el pueblo se impacienta. Y necesitan algo visible, algo tangible. Se cansan de esperar al Dios invisible. Y se construyen su propio ídolo. O sea, es algo que sigue pasando hoy, ¿eh? Cuando nos cansamos de esperar a Dios, a veces recurrimos a, no sé, a la brujería, a respuestas fáciles. Buscamos nuestro propio becerro de oro. Pero justo en el Sinaí, en medio de esa fragilidad humana, Dios establece la alianza. Es un momento solemnísimo. Entrega las tablas de la ley, escritas, dice la Escritura, por su propia mano. Y aquí llegamos al corazón del tema de hoy, el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. La pregunta que surge de inmediato es, ¿jurar por Dios es siempre pecado? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es no. El mandamiento es muy específico. El pecado no está en jurar, sino en hacerlo en vano. Exacto. ¿Y qué significa en vano? Pues, fundamentalmente, significa poner a Dios como testigo o como aval de una mentira. O sea, usar su santo nombre para respaldar una falsedad. Justo. Pensemos en un ejemplo práctico. Un empleado que, no sé, roba en su empresa, y cuando lo confrontan, jura por Dios que es inocente para no perder el trabajo. ¡Uf, qué fuerte! Está usando el nombre del Dios de la verdad para encubrir un robo. O el caso de un cónyuge que ha sido infiel y le jura a su pareja por lo más sagrado que no ha hecho nada. Es gravísimo, porque se pervierte la naturaleza misma de Dios, que es la verdad. Se le usa como cómplice de la mentira. Totalmente. Pero el mandamiento va todavía más allá. No se limita solo a no mentir. Claro, abarca también las promesas, los juramentos que hacemos ante Él. Así es. Y aquí entramos en un terreno muy concreto de nuestra vida de fe. Pensemos, por ejemplo, en el bautismo. En el bautismo, los padres y padrinos hacen una promesa solemne. Hacen el juramento de educar a ese niño en la fe. No es una sugerencia, ¿eh? Es una obligación que se contrae ante Dios y ante la Iglesia. Es una responsabilidad sagrada. Y otro juramento importantísimo, el matrimonio. Quizás uno de los más sagrados y, lamentablemente, más olvidados en su profundidad. Los esposos se prometen amor, respeto, fidelidad, y lo hacen ante el altar, ante Dios. Y fíjate la fórmula, todos los días de mi vida.
No dice mientras me sienta bien o hasta que las cosas se pongan difíciles. Es un para siempre. Romper esa promesa, ese juramento, es una falta muy grave a este mandamiento. Es haber usado el nombre de Dios para sellar un pacto que luego se rompe. Se tomó su nombre en vano, porque la promesa quedó vacía. Y el anillo de matrimonio. A veces lo vemos como una simple joya, pero es mucho más, ¿verdad? Muchísimo más. Es el signo visible y constante de ese juramento. Un círculo sin fin que recuerda una promesa sin fin. Te recuerda tu compromiso y a la vez se lo anuncia a los demás. Exacto. Es un testimonio público de esa alianza sellada ante Dios. Ahora, además de estos juramentos públicos, ¿qué pasa con las promesas personales? Lo que a veces llamamos mandas. Un punto muy importante. Esas promesas que uno le hace a Dios, o a la Virgen, o a algún santo en un momento de necesidad. Sí, como si me ayudas a conseguir este trabajo, prometo ir cada año a tu santuario o prometo dar este donativo. Bueno, pues esas promesas, aunque se hagan en privado, en el silencio del corazón, son obligatorias. Tienen el mismo peso. Tienen un peso sagrado, porque Dios siempre es fiel a sus promesas. Y si le pedimos algo, y Él nos lo concede, espera que nosotros también seamos fieles a nuestra palabra. Es una cuestión de integridad en nuestra relación con Él. No se puede tratar a Dios como un cajero automático al que luego se le olvida la deuda. Justamente, no cumplir una de esas promesas es también tomar su nombre en vano. Pero el mandamiento no se queda ahí. También prohíbe otros abusos del santo nombre, ¿cierto? Sí, claro. Prohíbe, por ejemplo, la blasfemia y la falta de respeto. Usar el nombre de Dios en maldiciones, en chistes o en palabras malsonantes. Exacto. Y también algo que a veces vemos normalizado, usar el nombre de Dios o de los santos para cosas profanas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, no sé, la cantina San Agustín, o un baile con venta de alcohol para celebrar el día de un santo patrono. Claro, se mezcla lo sagrado con lo mundano y al final se termina vaciando de contenido lo sagrado. Se le pierde el respeto. Se trivializa. Y hay un último punto, que quizás es el más oscuro y peligroso de todos. ¿El uso mágico del nombre de Dios? La brujería, el esoterismo, la magia, que muchas veces se visten con un manto de piedad. Sí. Y esto es un pecado gravísimo, porque se intenta manipular el poder de Dios para fines personales y muchas veces para hacer el mal a otros. Es la perversión máxima, ¿no? Usar el nombre de aquel que es todo amor para dañar. Es la antítesis de la fe. En la fe, uno pide, suplica, confía. En la magia se intenta forzar, controlar, someter el poder divino a la propia voluntad. Es soberbia pura. Se usan nombres sagrados, el de Jesucristo, el de los santos, como si fueran conjuros. Exacto. Y hay que tenerlo muy claro. Las cosas de Dios son para bendecir, para sanar, para ayudar. Jamás, jamás para maldecir o perjudicar a nadie. Entonces, para resumir un poco, honrar el nombre de Dios es mucho más que no decir una mala palabra. Es honrar a Dios mismo. Implica ser veraces en nuestros juramentos, fieles en nuestras promesas, respetuosos en nuestro lenguaje. Y sobre todo, puros de intención, sin buscar manipularlo para nuestro beneficio. Así es. El mandamiento nos invita a una reflexión profunda sobre cómo usamos su nombre en nuestro día a día, en cada palabra, en cada promesa. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir este mensaje con tus seres queridos, para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Que Dios los bendiga.